Estaba de pie junto a la ventana en la habitación del hospital. Si hubiera tenido unos buenos binoculares o un pequeño telescopio, podría ver la casa donde nuestra pequeña familia fue tan feliz durante tantos años. Miré por la ventana, lamentando que todo hubiera terminado tan mal. Mis pensamientos estaban centrados en mi único esposo, Tim Serman. Elegimos esta casa juntos. Nos gustó de inmediato. La vista del valle desde la terraza era magnífica. Este era un hogar hecho para nosotros. Recuerdo que Tim me miró a los ojos y dijo, Holly, aquí es donde criaremos a nuestra familia. Estuve de acuerdo con todo mi corazón. Tim era el hombre de mis sueños. Era un hombre guapo y trabajador, con una verdadera fortaleza moral. Era confiable, honesto y leal. Tenía una maravillosa alma. Trabajaba en el ferrocarril. Yo era profesora de secundaria. Además de su trabajo en el ferrocarril, también era predicador laico en nuestra iglesia. ¿Tenía algún defecto? No los noté durante mucho tiempo. Compartía con gusto las responsabilidades familiares y del hogar mientras criábamos a nuestros 3 hijos, 2 hijas, Dolly y Anna, y un hijo, Jeremy. Por supuesto, eventualmente los niños crecieron y nos dejaron con el proverbial nido vacío. Dolly fue la primera en irse cuando se casó con un maravilloso joven llamado Christou. Luego fue el turno de Anna cuando se casó con Sade. No era un joven particularmente religioso, aunque a mí realmente me agradaba. Tenía miedo de que Tim no lo aprobara. Pero Tim no juzgó a Sade de ninguna manera. Cuando Sade propuso de manera tradicional y pidió la mano de Anna en matrimonio, Tim dio rápidamente su consentimiento y bendición. De hecho, Tim realizó la ceremonia de matrimonio que unió a Sade y Anna ante los ojos de Dios. Finalmente, perdimos a Jeremy por una maravillosa chica llamada Chloe. Cuando Jeremy desocupó su habitación, nos convertimos en nido vacío. Coincidencia o no, comencé a cambiar. A medida que pasaban los días, empecé a desear que mi vida fuera más emocionante. Tim era un buen esposo, un buen proveedor y un gran padre. Pero, por así decirlo, era un poco aburrido. Nunca hacía nada que hiciera temblar mi mundo. Sé que mi queja sería considerada insignificante por la mayoría de las personas. Estoy segura de que muchas mujeres soñarían con la vida que viví cuando criábamos a nuestros hijos. No me importaba si nunca íbamos a lugares exóticos o exclusivos o hacíamos algo realmente emocionante. Nuestra vida juntos era bastante ordinaria, pero teníamos muchos buenos momentos. Sin embargo, en el fondo, ahora deseaba algo exótico. Quería exclusividad. Quería emoción. Además, nunca hicimos actos supereróticos en la cama. Nuestra vida nocturna era buena, pero muy predecible. Ahora quería nuevas aventuras, posiciones y rutinas. Quizás era una crisis de mediana edad. Quizás era por nuestro nido vacío. Sabía que mi vida se estaba acercando a su fin. Comencé a darme cuenta de que esto no es un ensayo. Esto es lo real. Tal vez esta sea la única oportunidad. ¿Y si eso es todo lo que tenemos? No quiero llegar al final sin haber hecho cosas emocionantes. Quería más variedad en mi vida. Quería más acción. Quería mejores noches y más de ellas. Lo que tenía era una vida aburrida y un esposo. Por favor, entiendan que no me sentía herida ni aprovechada. De hecho, nunca dudé del amor de Tim. Era un hombre maravilloso y tan leal como un perro viejo. Solo quería un nuevo y travieso cachorrito. Lo siento, pero así fue como sucedió. La mayor queja que tenía era que Tim era el cabeza de familia cristiana. Nuestra iglesia y creo que la mayoría de las iglesias han enseñado que el hombre es el cabeza de familia en todos los aspectos. Él era quien era responsable de la familia. Como tal, tenía la última palabra en todo. Para ser justos, Tim discutía la mayoría de las cosas conmigo, pero no éramos socios iguales en nuestro matrimonio. Sentía que él era el maestro de todo, incluida yo.
No podía decirle que quería nuevas experiencias porque simplemente me recordaría las enseñanzas de que Dios ha ordenado solo una manera para que los cónyuges tengan relaciones y solo una posición para hacerlo. Extrañamente, esto se llamaba la posición misionera. Este método servía para la concepción del niño y luego para su nacimiento 9 meses después. Él decía que disfrutar de otra manera es una abominación a los ojos de Dios. No me malinterpreten. Hacer el amor ha sido placentero y amoroso durante muchos años. Predecible, pero satisfactorio. Cuando apareció el problema de erección, ya no era tan satisfactorio debido a su renuencia a discutir cosas personales e inapropiadas con otra persona. Ni siquiera con un médico, buscó ayuda médica para su problema de erección. Todo esto llevó a una tormenta perfecta, que pronto dio lugar a truenos y relámpagos. Mis hijos se habían ido, y mi doloroso ciclo menstrual mensual también se había detenido. Tal vez fue una coincidencia, pero comencé a actuar en función de mi deseo de aprovechar más la vida. Esto se convirtió en una realidad cuando decidí que necesitaba una motocicleta. ¿Qué quieres, Tim?, exclamé. ¿Sabes cuán peligrosos son estos vehículos? Querido, en una colisión con un automóvil, la motocicleta siempre pierde. Eres madre. Si no renuncias a esta idea por tu propia seguridad, piensa en tus hijos. Vamos, Tim. Nuestros hijos son adultos y están viviendo sus propias vidas. No es como si me necesitaran ahora como antes. Quiero hacer algo por mí misma, por una vez. Quiero vivir al límite al menos una vez al día. Necesito intentar actuar sin red. ¿Dónde vas a guardar la motocicleta? Definitivamente no hay espacio para ella en el garaje. Ya he pensado en todo, Tim. Los Brown han aceptado dejarme guardarla en su granero. Está a solo un tiro de piedra de nuestra casa. ¿Así que vas a sacar dinero de nuestra cuenta conjunta para comprarte una moto? ¿No tengo yo voz en esto, cariño? Me alegra que lo mencionaras, Tim. He abierto mi propia cuenta bancaria y creo que tú deberías hacer lo mismo. A partir de ahora, pondré la mitad de mis ingresos en mi cuenta personal y la otra mitad en nuestra cuenta conjunta. Tú también deberías hacer esto. Así cada uno de nosotros tendrá algo de dinero que podamos gastar en nosotros mismos sin la aprobación del otro. Parece que te estás alejando de nuestro matrimonio poco a poco, Holly. ¿De eso se trata todo esto? Depende de si me dejas hacer algunas cosas por mi cuenta o no. Por ejemplo, no renunciaré a mi Harley. ¿Ya la compraste? ¿Es eso lo que oigo, Holly? ¿Oíste bien, Tim? Tengo mi propia moto. ¿Quieres verla? La echaré de menos. Holly, creo que deberíamos hacer una cita con el anciano Simpson para discutir nuestros problemas familiares. Hemos estado juntos demasiado tiempo como para tirar todo por la borda así. Así es como vamos con tu actitud, Holly. Tim, no voy a hablar con el anciano Simpson. No necesito que me cite las escrituras sobre el hombre siendo el jefe. Esto puede haber sido cierto cuando se escribió este libro mítico, pero hoy en día el matrimonio debería ser un esfuerzo conjunto. Ambos socios deberían tener voz igual en todo. ¿Qué te ha pasado, Holly? ¿Cómo puedes llamar a la Biblia un libro mítico? Tú, de todos, deberías saber que no existe tal cosa como la igualdad en todo. Las cosas no funcionan así. Alguien tiene que ser la autoridad final. Todos deben contribuir. Pero, en última instancia, alguien debe ser responsable de crear una solución en casos donde las partes no pueden llegar a un acuerdo. ¿Por qué este hombre siempre tiene que ser un hombre, Tim? ¿Sabes lo que dice la Biblia, Holly? Sí, Tim, sé esas palabras. No creo que apliquen al mundo moderno. Después de esta conversación, Tim trasladó toda su ropa al dormitorio de invitados. Todo lo que quedaba de nuestro matrimonio estaba en grave peligro. Me uní a un club de motocicletas y comencé a asistir a reuniones y sesiones de entrenamiento. Tomé lecciones de equitación,
clases de seguridad e incluso algunas clases de reparación de motocicletas. Allí conocí a Stefan Barber. Era al menos 10 años más joven que yo. Me atraía y podía ver que él también estaba interesado en mí. No quiero presumir, pero luzco mucho más joven de lo que soy. Cuando salgo con mis hijas, a menudo nos consideran hermanas. No parezco lo suficientemente mayor para ser su madre. Stephen se sorprendió mucho cuando le dije mi edad. Pero eso no lo detuvo de darme toda la atención. Fuimos a muchos eventos de motocicletas y picnics juntos en viajes con amigos. Siempre éramos amigos. En ese momento solo hablábamos en eventos de motocicletas. Ambos estábamos casados. Mis hijos ya habían crecido. Pero Stephen tenía 3 hijos adolescentes, 2 hijas y un hijo. Por supuesto, nos atraíamos mutuamente y pasábamos un buen rato juntos. Pero ahí terminaba todo. Stephen trabajaba como vendedor de automóviles. Decidí cambiar mi vieja minivan por algo más emocionante. Hablé con Stephen sobre esto. Dijo que tenía justo el coche adecuado para mí. Entré al concesionario y me mostró un Mustang rojo brillante. Lo necesitaba. Acordamos un trato. Stephen me dio una muy buena oferta. Después de que se completó la venta, Stephen sugirió que celebráramos con un almuerzo juntos. Fue el comienzo de una relación que incluía más que solo actividades relacionadas con motocicletas. Con el tiempo, los almuerzos se convirtieron en cenas. Las cenas pronto se convirtieron en algo que solo podría llamarse citas. Teníamos que tener mucho cuidado. Teníamos que esquivar. Era difícil, pero la relación se desarrollaba lenta pero seguramente. Ambos pensábamos que nuestros matrimonios se estaban hundiendo. Yo estaba especialmente asustada de ser responsable de la destrucción de su familia. No quería ser responsable de hacerle daño a sus jóvenes hijos. Me aseguró que su matrimonio ya había terminado. No importa lo que suceda entre nosotros, se divorciará. Mientras tanto, mi matrimonio se fracturaba cada vez más. Cuando llevé el Mustang a casa, la situación se complicó. ¿Qué intentas hacer, Holly? ¿No puedes actuar como una adulta? Primero una Harley y ahora un Mustang. ¿Crees que estas cosas te van a hacer sentir joven de nuevo? ¿Quién eres en realidad? Por el amor de Dios, madura y actúa como una adulta. En ese momento, Tim me dijo que iríamos con el anciano Simpson la semana siguiente. No fue una elección. Era un equipo. Recuerda, las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Escucha, Tim, ya no creo en estas tonterías. Puedes hablar con el exaltado anciano todo lo que quieras, pero yo no voy a ir. Nuestros hijos se han ido. Eran la única conexión que nos mantenía unidos durante el último año. Si intentas obligarme a hablar con el anciano Simpson, lo terminaré ahora mismo. Estoy seria, Tim. Nuestro matrimonio está en tus manos. Al día siguiente, cuando volví a casa del trabajo, el anciano Simpson estaba sentado en nuestra sala de estar con Tim. Simplemente me di la vuelta y salí por la puerta. Fui a casa de mi hermana y pasé la noche en su sofá. Al día siguiente, decidí mudarme. Después de que Tim se fue a trabajar, mi hermana y yo tomamos su camioneta y fuimos a nuestra casa. Hicimos unos cuantos viajes, pero pronto me convertí en una residente semipermanente en su habitación de invitados, y muchas de mis pertenencias fueron a parar a un almacén. La mayoría de los recordatorios de mí fueron retirados de la casa que tanto había amado. A lo largo de los años, sin previo aviso, di el primer paso fuera de nuestro matrimonio. Esto fue seguido pronto por pasos adicionales. Contacté a un bufete de abogados especializado en temas de matrimonio y divorcio. Me asignaron un abogado. Su nombre era Alvin Lane. Tenía un título en psicología además de sus calificaciones legales. Le expliqué mi situación y le dije que quería solicitar el divorcio. Buscó en mi corazón y mente formas de salvar mi matrimonio,
pero finalmente se rindió y le indicó a su equipo legal que preparara los documentos necesarios. Tim me llamó casi todos los días. Hablamos, pero ninguno de los dos cedió en nuestras posiciones. Después de recibir los papeles del divorcio, acordamos encontrarnos en un restaurante cercano. Él seguía buscando maneras de salvar nuestro matrimonio. Le dije que no veía un futuro para nosotros, ya que no consideraba nuestro matrimonio una asociación. Se cubrió la cara con las manos y me acusó de crueldad mental extrema. ¿En serio? Pensé que eso significaba que te dije que eras una esposa terrible o que no eras una buena madre. Algo así como que eras una mala persona y que me arrepentía de casarme contigo, o tal vez tirarte insultos. ¿Alguna vez he hecho alguna de esas cosas? ¿Puedes darme un ejemplo de mi crueldad mental? Respondí, ¿qué pasa con que las esposas deben someterse a sus maridos en todo? ¿No es eso una declaración mentalmente cruel, Tim? Holly, estas no son mis palabras. Holly, si crees en la Biblia, sabes que estas son las palabras de Dios. ¿Te estás divorciando de mí o te estás divorciando de Dios? Por cierto, Holly, también me han acusado de ser un cónyuge excesivamente controlador. Por favor, dime qué hice que te llevó a tal acusación. Bueno, para empezar, nunca me dejaste conducir el auto cuando íbamos a algún lado como familia. ¿Alguna vez te dejé conducir? Más a menudo de lo que piensas. Cuando hacíamos estos viajes, ya habías preparado el almuerzo, bocadillos e incluso las maletas. Ya habías hecho las cosas que hacían posible el viaje. ¿Estás diciendo que debería haberte dejado conducir también? Holly, siempre pensé que ya habías hecho tu parte. Pensé que era mi deber conducir. Nunca sospeché que querías conducir. O que estabas molesta porque no te dejaba conducir. ¿Alguna vez me pediste que te dejara conducir? Estoy seguro de que te habría dejado si hubiera sabido que lo querías o incluso lo necesitabas. Honestamente, no recuerdo que alguna vez me pidieras conducir. ¿Puedes darme más ejemplos de donde he estado mal, por favor? Necesito saberlo. Holly. Oh, Tim. Estas acusaciones son solo jerga legal. ¿Dan alguna razón para que nos separemos, como infidelidad, abandono o diferencias irreconciliables? Es solo una razón que los abogados utilizan. Lo entiendo, Holly, pero las razones que diste no son ciertas y son muy injustas y ofensivas para mí. Si realmente quieres deshacerte de mí, no quiero privarte de tu libertad. Dicho esto, tomó un bolígrafo y firmó la petición de divorcio. Luego me entregó los papeles y salió del restaurante. La próxima vez que lo vi fue el día que fuimos al tribunal. El juez ordenó la pensión alimenticia y la mitad de todos nuestros activos, incluida nuestra casa. Aunque pensé que era excesivo, sabía que Stephen y yo necesitaríamos el dinero. El divorcio de Stephen resultó en que tuviera que pagar pensión alimenticia y manutención de los hijos, además de darle la casa a su esposa, al menos hasta que los niños cumplieran 18 años. Stephen tuvo que pagar la mitad del alquiler de la casa, pero no tenía derecho a vivir allí. Solo piensa, si su esposa se vuelve a casar, gran parte de este compromiso desaparecerá. Por esta razón, puedo garantizar que ella nunca se volverá a casar. Puede ser la esposa de alguien en todos los sentidos, pero nunca lo hará oficial. Es más inteligente que eso. Y yo también. Al salir del edificio, el anciano Simpson me interceptó. Lo vi en la sala del tribunal, pero ciertamente no quería hablar con él. Simplemente puso su mano en mi hombro y dijo, cuando ofendes a uno de los siervos de Dios, nunca quedas sin castigo. Puedes evitar el castigo durante mucho tiempo, pero llegará. Llegará. Loco viejo. Si intentaba asustarme, fracasó. Sentía pena por Tim, pero no por lo que dijo el anciano Simpson. Stephen y yo no nos mudamos juntos después de nuestros divorcios. Compré una pequeña casa con el dinero que Tim me dio. Cuando compró mi parte de nuestra casa, era como si Stephen y yo todavía estuviéramos saliendo.
Éramos más que amigos con beneficios, pero menos que marido y mujer. Casarnos sería una estupidez para nosotros porque detendría mis pagos de manutención. Gran parte de nuestra emocionante vida estaba financiada por mis pagos de manutención de Tim. ¡Qué increíble es esto! Stephen y yo hemos hecho muchas cosas emocionantes. Asistimos juntos a muchos juegos de ligas deportivas importantes, incluyendo un juego de la Serie Mundial, el Super Bowl y la Final Four de baloncesto. No hay duda de que nos movíamos en círculos exclusivos y vivíamos la misma definición de una vida emocionante. Tuvimos vacaciones fantásticas. Incluso fuimos a Inglaterra y Francia. Tenemos fotos de nosotros visitando el Big Ben y la Torre Eiffel. También visitamos los mejores parques nacionales, a veces en nuestras motocicletas. Había emoción tanto dentro como fuera de la cama. Tim consideraría muchas de las cosas que hacíamos en la cama como pecaminosas. Stephen me llevó a alturas donde el aire era tan delgado que a menudo casi perdía la conciencia. Me introdujo en muchas cosas, siendo probablemente la más sorprendente mi conocimiento de placeres múltiples. A diferencia de Tim, Stephen no reconocía límites. Aunque Tim siempre fue amable, Stephen era agresivo. Sus acciones rozaban la grosería. Me dominaba, y me encantaba. En cierto modo, cumplí mi papel bíblico con Stephen más que con Tim. Me sometí completamente a mi hombre, como se indica en el buen libro. Sin embargo, estoy segura de que el anciano Simpson no lo vería de esa manera. Me habría entregado al diablo y enviado directamente. Al principio, todos mis hijos me dieron la espalda. Ese fue el único precio real que pagué por lo que hice. Con el tiempo, mis 2 hijas aceptaron la realidad de mi nueva vida. Solo Anna me perdonó. Dolly no me perdonó, pero me aceptó y me permitió volver a su vida. Mi hijo puede que nunca acepte lo que hice, sin mencionar el perdón. Está completamente del lado de su padre y se niega a hablar conmigo a menos que sea absolutamente necesario. La primera nube oscura de mi nueva vida apareció cuando una tormenta de granizo pasó por la ciudad. Dañó los techos de casi todas las casas de la ciudad. La mía no fue la excepción. Necesitaba un nuevo techo, pero tenía seguro, así que no fue tan malo. Cuando llegó el equipo para hacer el trabajo de techado, descubrieron que parte de la estructura de soporte del techo se había pudrido. Al investigar más a fondo, descubrieron que una pared entera estaba podrida y cubierta de moho tóxico. El costo de renovar la casa era de 20,000 pesos. Compré la casa por 80,000 pesos. Si la hubiera renovado, habría invertido 100,000 pesos en una casa que costaba 80,000 pesos. Consulté con un abogado sobre la posibilidad de demandar a los propietarios anteriores por no revelar información sobre la podredumbre y el moho. Dijo que tendríamos que probar que sabían sobre ello antes de la venta. Esto podría resultar difícil. Tras investigar más, descubrió que los vendedores habían pasado por un costoso divorcio y que era poco probable que tuvieran los medios para pagar esa cantidad de dinero. Dijo que incluso si pudiéramos obtener un fallo en su contra, lo cual era muy incierto, conseguir el dinero sería un asunto completamente diferente. Era una situación desalentadora, como él lo expresó. Unos días después de recibir malas noticias sobre mi casa, mientras navegaba por internet en mi iPhone, apareció una ventana emergente. Decía que el antiguo creyente había rechazado a Dios. El castigo serán 3 maldiciones. La primera maldición ya ha comenzado. 2 más seguirán a menos que ocurra un arrepentimiento inmediato. ¿Realmente una maldición? Concluí que la declaración de maldición podría haber sido enviada por una de 3 personas, Tim, Jeremy o el anciano Simpson. Independientemente de quién fue el responsable, fue un acto despreciable. Definitivamente no fue un acto cristiano. ¿Cómo lograron que apareciera en la pantalla de mi iPhone? Esto en sí mismo era un misterio. Después de 2 días, comencé a creer en maldiciones. De alguna manera, la ciudad se enteró de la condición de mi casa. Un inspector vino y mi casa fue declarada inhabitable.
Esto significaba que tenía que dejar la casa de inmediato. Luego tenía 30 días para comenzar las reparaciones o demolerla y retirarla del sitio. La única otra opción era venderla a alguien más. Con la plena divulgación de la podredumbre y el moho, ¿cuáles son las posibilidades de que esto conduzca a una venta? También aprendí que las compañías de seguros les gusta cobrar sus primas, pero no les gusta pagar dinero. Cubrirían el reemplazo del techo, pero la podredumbre y el moho no estaban cubiertos por mi póliza. Los daños eran enormes. Sabía que pagar 20,000 pesos para renovar la casa no era una opción. La demolición y la limpieza me habrían costado 88,000 pesos. Teniendo en cuenta que podría haber obtenido 122,000 pesos por el terreno, mi pérdida aún sería de 76,000 pesos. Hablé de esto con Stephanie, aunque a regañadientes, me invitó a mudarme con él. Esto trajo algunas complicaciones cuando le tocaba cuidar a los niños. También me permitió ver algunos aspectos de él que no había visto antes. Éramos amantes, y como tal, estábamos juntos mucho. Pero cada uno tenía nuestros pequeños santuarios donde podíamos refugiarnos, lo que significaba que cada uno tenía su propia vida privada. Teníamos lo mejor de ambos mundos. Cuando me mudé con él, siempre estábamos juntos, excepto cuando uno o ambos estábamos en el trabajo. Este era un asunto completamente diferente. Las cosas que antes no me molestaban cuando las veía, de repente me incomodaban mucho más. Cuando las veía todo el tiempo, eran un montón de pequeñas cosas. Su expresión facial cuando decía algo con lo que no estaba de acuerdo, lo rápido que se enojaba cuando algo salía mal, como estaba lleno de opiniones sobre las personas, especialmente sobre mis amigos. Por supuesto, también había el problema universal del asiento del inodoro levantado. No era nada grande, solo muchas acciones y miradas pequeñas pero molestas. Me decepcionó especialmente la forma en que trataba a sus hijos. Era muy intolerante y rápido para castigar. No era mi lugar interferir, así que no dije nada. Sus habilidades como padre estaban lejos de lo que había visto en Tim. Después de un mes, un día, de camino al trabajo, vi la camioneta de Tim estacionada afuera en el café de la pared donde le gustaba desayunar. Decidí que era hora de confrontarlo sobre todo este maldito asunto. Cuando entré al café, él estaba sentado en la barra. Me senté a su lado y le dije, vamos a la cabina. Me miró con una expresión de sorpresa en su rostro. Hizo una señal a la camarera, tomó su café y caminó hacia una cabina abierta. Me senté frente a él y pedí café y tarta danesa. Cuando la camarera se fue, lo miré a los ojos y le dije, bien, Tim, ¿qué es esta maldita tontería? Su mirada me convenció de que no tenía idea de lo que estaba hablando. Viví con él el tiempo suficiente para poder leerlo. ¿De qué estás hablando, Holly? Esto es incluso para ti. ¿Qué quieres decir con la maldita tontería? Parece que necesitas arrojar algo de luz sobre esto, dijo. Antes de llegar a eso, mira esto, le dije, mostrándole el informe de sentencia de la ciudad. Se quedó atónito. He oído de los niños que tuviste problemas con tu casa, pero nunca he oído que fuera declarada inhabitable. ¿No puedes recuperar tu dinero del vendedor?, preguntó. Lo intenté. Consulté con un abogado. Dijo que podría obtener un juicio en su contra, pero eso era poco probable ya que tendríamos que probar que sabían del problema cuando vendieron. Incluso si obtuviéramos una decisión, las posibilidades de recuperar el dinero eran muy bajas. Se divorciaron, se declararon en bancarrota y se fueron de la zona. El abogado dijo que después del divorcio tuvieron grandes problemas financieros. Puedo entender eso. He estado allí, he pasado por eso, dijo Tim. Ignoré su comentario y le mostré el mensaje sobre la maldición, diciendo, si no estás detrás de este mensaje, entonces creo que debe ser Jeremy o el anciano Simpson. Holly, ¿cómo me ayudaría a hacer algo para hacerte daño? Necesito que todo salga bien para ti y tu amante, para que él se case contigo y yo pueda empezar a ahorrar parte de mi salario. Te juro, no sé nada sobre este mensaje.
En cuanto al anciano Simpson, murió hace 2 meses. ¿Cómo no viste esto en el periódico? Su auto fue golpeado por un tren. Estuvo en todas las noticias. Debió ser cuando Steph y yo estábamos en el extranjero. No seguí las noticias de mi ciudad natal. Los niños me contaron sobre tu viaje. Debió ser agradable. Lástima que no puedo permitirme un viaje así, respondió. Ignoré este comentario. Parece que necesito hablar con Jeremy. Él debe estar detrás de esto, murmuré. Holly, él no aprueba lo que le hiciste a mí y a nuestra familia, pero nunca haría algo así. El chico todavía te ama. Simplemente no puede manejar las consecuencias de lo que ves. Se detuvo. Entonces, ¿de dónde provino este mensaje? ¿Tim? ¿Esperas que crea que fue enviado por un ángel? No. Creo que deberías prestar atención a los amantes de tu esposa y a sus familiares. Ellos son los que más sufrieron por tus acciones. A mí me derribaron, pero a ellos los noquearon. Su esposa parecía tomarlo con bastante calma. Tim, ella no parece una persona vengativa, respondí. Si aceptó la pérdida de su esposo y su familia sin pensamientos de venganza, entonces es una santa, respondió Tim. Escucha, Holly, conozco bien al jefe de bomberos. Jugamos a las cartas una vez a la semana. Creo que podría hacer un arreglo para ti con él. Podrías ofrecerles tu casa para un ejercicio de entrenamiento. Podrían quemarla y limpiar el área sin costo para ti. Luego podrías poner la propiedad a la venta. No estoy diciendo que recuperes todo tu dinero, pero podrías minimizar tus pérdidas. También obtendrías un beneficio fiscal ya que se consideraría una donación a una organización benéfica. Si quieres, puedo pedirle que te llame. Pensé rápidamente en mi cabeza. Perder 68,000 pesos sería mejor que perder 76,000 pesos. Además, con la deducción de impuestos, podría terminar perdiendo menos de 68,000 pesos. Agradecí a Tim y le pedí que lo arreglara con el departamento de bomberos. Salí del restaurante pensando en Tim. Tenía todas las razones para odiarme, pero estoy seguro de que no tuvo nada que ver con el informe falso de Moe. Creo que su idea de donar la casa al departamento de bomberos podría ser mi mejor opción. Dudo que alguien compre una casa que ha sido declarada inhabitable. Podría estar atrapado, teniendo que pagar por su demolición y limpieza. Donarla al departamento de bomberos me salvaría de eso. 2 días después, recibí una llamada del jefe de bomberos. Quería inspeccionar mi casa para ver si era adecuada para un ejercicio de entrenamiento. Preguntó sobre el moho y le conté toda la historia. Me reuní con él en la casa y él inspeccionó el área dañada. Luego dijo que quería que un ingeniero estructural revisara el área dañada para ver si sería seguro para su gente realizar un ejercicio de entrenamiento. El ingeniero llegó aproximadamente 1 hora después y completó su inspección. Me dijo que entregaría su informe al jefe de bomberos. Al día siguiente, Tim me llamó y me dijo que tenía buenas noticias. El informe del ingeniero estructural mostró que el moho en la casa no era tóxico. Lo probó en 2 laboratorios diferentes y ambos confirmaron que el moho no era tóxico. El informe original era incorrecto. La putrefacción seca se puede reparar y el moho no tóxico se puede eliminar fácilmente. Una empresa local puede hacer que la casa sea segura y habitable por alrededor de 5,000 pesos. El trabajo se puede completar en 1 semana. No hace falta decir que estaba encantado. Estoy tan contento de haber decidido detenerme y hablar con Tim ese día, y lo agradecido que estaba por su interés en mi problema. Stephen no fue de ninguna ayuda. Gracias a Tim, descubrimos que no había moho tóxico y que la madera podrida se podía reemplazar por poco dinero. ¿Quién estaba detrás de toda esta información falsa que llevó a que mi casa fuera declarada inhabitable? ¿Podría responsabilizar a alguien? 2 semanas después, volví a mi propia casita. Estaba muy feliz de estar a cargo de mi vida nuevamente.
La verdad es que realmente no disfrutaba vivir con Stephen. Creo que él también se sintió aliviado de verme ir. También significaba una reducción significativa en el tiempo que pasaba con Stephen. Nuestras citas se habían reducido al mínimo. Cuando amenacé con demandar a la empresa que presentó el informe falso de Moe, llegaron a un acuerdo y pagaron las reparaciones. Al final, no me costó nada y tenía un techo nuevo y un hogar saludable. En ese momento, me detuve y pensé. No se me pasó por alto que cuando surgieron problemas, Stephen no hizo casi nada para ayudarme. Fue Tim quien vino en mi ayuda. Después de todo lo que le hice, él estaba a mi lado. Podría haberse deleitado con mi retribución kármica y dejarme en la estacada. Pero no es ese tipo de persona. Cuando comenzamos a tener problemas, si Stephen hubiera satisfecho algunos de mis caprichos y me hubiera permitido vagar un poco, tal vez comprar motocicletas para ambos, habría estado feliz. Creo que la satisfacción es una palabra clave para nosotros. En muchos aspectos, era feliz con mi vida hasta el día en que dejé de serlo. Estaba contenta con mi esposo, mi familia, mi hogar e incluso mi iglesia. Mi vida nocturna no era de ninguna manera la misma que la que tenía con Stephen, pero estaba feliz con ella. De hecho, la sensación de satisfacción que sentía mientras me acurrucaba después de la noche con Tim era tan poderosa a su manera como la emoción que sentía con Stephen. Habiendo dicho eso, sé que nunca podría estar satisfecha con Tim nuevamente, no después de experimentar a Stephen en la cama. Hay un caso de escalada. Es difícil volver atrás. La escalada se alimenta a sí misma. Una vez que experimenté las nuevas posiciones y las sensaciones casi dolorosas que Stephen proporcionaba, miré hacia adelante en lugar de hacia atrás. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que necesite algo nuevo para satisfacer? La escalada requiere más, no menos. Comencé a preguntarme si podría cambiar esto. ¿Puedo ir contra la corriente y empezar a desacelerar? Mis pensamientos fueron interrumpidos por otro mensaje emergente. Esta vez simplemente decía, la segunda maldición se acerca. Prepárate. Nada malo sucedió hasta el jueves siguiente, cuando recibí una llamada frenética de Anna diciendo que Maxwell, mi nieto, había tenido un accidente en su ATV. Estaba en el hospital con graves lesiones en la cabeza y la espalda. Los médicos advirtieron que había una posibilidad de que quedara paralizado. Stephen estaba de viaje de negocios en una feria de autos. Sin dudarlo, recogí el teléfono y llamé a Tim. También estaba informado y estaba a punto de salir del trabajo para empacar sus cosas e ir a ver a Anna. Tim, ¿quieres venir conmigo? Pregunté. ¿Puedo ir a recogerte? Ya tengo mis cosas listas. Puedo estar en la casa en unos minutos. Solo busca mi Mustang. Holly, llevemos mi SUV. Este Mustang tiene demasiados recuerdos malos para mí. Además, un SUV tiene mucho más espacio para equipaje y cosas. Está bien, Tim, entiendo, respondí. ¿Sabes dónde estoy? Estaré lista cuando llegues. Llamé a Stephen y dejé un mensaje contándole lo que había sucedido. Le dije que iba a ver a Anna para estar con su familia y ayudar. Sin embargo, no le dije que iba con Tim. Cuando Tim llegó, puse mis cosas en su SUV. Durante esto, le dije que había recibido un segundo mensaje sobre una maldición que podría haber causado el accidente de Maxwell. Holly, ¿estás diciendo que recibiste otro de esos mensajes y predijo lo que le pasó a Maxwell? Exclamó. Muéstramelo, Holly. ¿Qué dice? Le mostré el mensaje y le entregué mi teléfono. Él tomó mi teléfono y me dio las llaves de su SUV. ¿Quieres que conduzca? Pregunté. Conduce mientras leo, respondió. No se me ocurrió que me pidiera conducir su precioso SUV. Después de leer el mensaje, dijo, no es muy específico. Podría ser solo una coincidencia extraña. Tal vez, respondí. Pero admites que sería una extraña coincidencia. Sí, lo veo.
Pero no puedo convencerme de que estos son mensajes de Dios. Son cosas extrañas, Holly. Muy extrañas. Cuando llegamos, fuimos directamente al hospital. Las noticias fueron decepcionantes. Maxwell no podía mover las piernas. Estaba paralizado de la cintura para abajo. Si la parálisis persiste, podrían intentar una cirugía. Llamaron a un especialista de otra ciudad para una consulta. Cuando el especialista llegó y examinó a Maxwell, dijo que había un 50% de posibilidades de que Maxwell se recuperara en la próxima 1 o 2 semanas. Si la parálisis persiste, las probabilidades de éxito de la cirugía son ligeramente inferiores al 50%. Tendrá que esperar hasta que la hinchazón disminuya y la inflamación severa se reduzca antes de que puedan proceder con la operación. Nos aconsejó programar la cirugía ahora para que estemos en la lista si es necesario. En cualquier caso, siempre podemos cancelar si la parálisis desaparece. La familia acordó unánimemente que debíamos darle a Maxwell todas las oportunidades de recuperarse. Así que programamos la cirugía. Todos acordamos compartir cualquier costo no cubierto por el seguro. El día en que Tim y yo nos fuimos a casa, aún no había mejoría. Parece que Maxwell realmente necesitará cirugía. Tim y yo no pudimos hablar a solas hasta que estábamos en el jeep camino a casa. Decidimos que iríamos a mitad de camino y pararíamos para almorzar. Él me dijo que eligiera qué parte del viaje quería liderar. Dije que quería liderar primero en caso de que cambiara de opinión. Me aseguró que no cambiaría de opinión. Me volvió a dar las llaves. Tim, siento que tengo la culpa de lo que le pasó a Maxwell, dije. Por mucho que me gustaría pensar que esto es algo increíble relacionado con estas maldiciones, no puedo evitar pensar que están destinadas a castigarme. Holly, piénsalo. Si esto es para castigarte, porque yo también estoy sufriendo. Estoy tan herido por Maxwell como tú. Así que si esto es un castigo, está dirigido a los dos. Yo fui quien casi perdió su casa por esa primera maldición. Tim, eres solo un daño colateral de esa segunda maldición. He pasado muchos años a tu alrededor y nunca escuché sermones de fuego y azufre de ti. Pero he escuchado muchos de otros predicadores. Recuerdo que el anciano Simpson mismo citaba, mi venganza y retribución. A su debido tiempo, su pie resbalará, porque el día de su desastre está cerca y las cosas que les están viniendo se apresuran hacia ellos. Tim, creo que las cosas que se avecinan están apresurándose hacia mí. Holly, esta es una cita del Antiguo Testamento. Creo que Dios nos trató de manera diferente en el Antiguo Testamento que Jesús en el Nuevo. Es un poco como criar hijos. Cuando un niño es pequeño y apenas está aprendiendo, hay cosas que no puede entender. No importa cuánto intentes explicar, a veces necesitas enseñarle a través del castigo corporal. Cuando son mayores, puedes negociar con ellos. El castigo corporal ya no es necesario. Jesús nos enseñó y nos entendió a través del amor. Se alejó del castigo corporal. ¿Recuerdas cómo llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y le preguntaron al que esté sin pecado que le arroje una piedra? Él también la perdonó. Recuerdo esa historia, Tim. ¿Sabes en qué siempre pienso cuando la escucho? Siempre me pregunto por qué Jesús no preguntó dónde estaba el hombre. Se necesitan dos para bailar, como suele decirse. Solo a la mujer la sacaron para ser ejecutada. Tienes razón, Holly. No lo había pensado. En tu caso, no pienso ni por un momento que los llamados mensajes malditos sean de Dios o que tú seas responsable de lo que le pasó a Maxwell. Lo que hiciste, en esencia, me hirió. Te he perdonado. Si te he perdonado, ¿cómo puede Dios no perdonarte también? Necesitas dejar de culparte. Espero que tú también puedas perdonarme. No puedo creer a este hombre. Le hice daño tanto como pude. Y él habla de perdón. ¿Qué clase de persona es él? ¿Por qué me alejé de él?
Cuando Tim me dejó en casa, le di un beso ligero en la mejilla y le agradecí por todo. Mi hijo todavía no me habla. Mis hijas me soportan. Fueron amables conmigo. Cuando Tim y yo fuimos a ver a Maxwell, fueron amables conmigo, pero trataron a Tim con amor. La diferencia era palpable y lo sentí. Todos lo vieron. Tim hizo todo lo posible por incluirme en todo. Creo que Tim realmente me ha perdonado. Sus acciones lo demuestran. Desde que Tim dijo que probablemente era la ex de Stefan quien enviaba los mensajes, he estado pensando en Celia. ¿Estaba detrás de esto? ¿Tenía las habilidades informáticas para algo así? ¿O era Stefan el mismo? ¿Estaban ellos dos involucrados en esto? Simplemente no lo sé. Mi mente se volvió confusa. Todo lo que sé con certeza es que cometí un terrible error. Quería una vida emocionante. Y lo conseguí más que suficiente. Arruiné la vida de un buen hombre que había demostrado ser confiable a lo largo de los años por la emoción de un joven que ofrecía todo lo que pensaba que estaba buscando. Stefan era muy bueno en la cama. Las noches con él nunca eran aburridas. Sí, hacíamos emocionantes viajes y asistíamos a eventos exclusivos juntos. No importaba que financiáramos la mayor parte de eso con mis pagos de pensión alimenticia de mi exmarido promedio. No importa que nunca me propusiera matrimonio ni me comprara un anillo. No tenía intención de matar a la gallina de los huevos de oro. Eso lo hacía posible. Sin embargo, las cosas comenzaron a enfriarse entre nosotros. Empecé a sospechar que había encontrado a alguien más. ¿Qué esperaba? Me engañó a su esposa conmigo cuando ni siquiera estaba casada con él. ¿Qué podría evitar que dejara nuestra relación? ¿Qué podría impedir que me engañara? Sabía la respuesta a esta pregunta, absolutamente. Nada. Las semanas pasaron. Rara vez veía a Stephen. No he visto a Tim desde que regresamos de visitar a Maxwell. Hablando de una vida ordinaria. Admito que estaba emocionada. Tenía una colección de cosas, pero no me hacían mucho. Así que me sorprendió gratamente ver a Stephen acercándose por mi camino justo después de llegar a casa del trabajo. Le ofrecí cocinar la cena. Él dijo, no te preocupes por la cena. Tendrás mucho para comer. Tengo una sorpresa agradable para ti. Me levantó y se dirigió a la habitación. No mentiré. Estaba preparada para lo que tenía en mente. Estábamos en mi cama. Me calentó con sus caricias. No tenía la intención de hacer nada más que preliminares. Era como un fuego artificial. No era típico de Stephen. Nunca había tardado tanto en esto antes. Estaba al borde. Estaba a punto de agarrar una de mis cosas cuando sonó el timbre. Stefan saltó y corrió hacia la puerta. Estaba sin ropa. Lo oí hablar con alguien en la sala. ¿Por qué dejó que alguien entrara en la casa? Esa pregunta se respondió cuando la puerta del dormitorio se abrió y tú entraste con otros dos hombres, sin nada. Miré hacia arriba y, ¿qué, Stephen? Bueno, Holly, mi niña, recordé tu fantasía sobre algo nuevo en la noche. Ahora tu fantasía se convierte en realidad. Juntos, los tres te daremos una experiencia inolvidable. Por alguna razón, su odio por lo que Jamie le había hecho se convirtió en simpatía por esta mujer que pasó del deseo y la pasión a la desesperanza y el arrepentimiento. Me vio como a Jamie antes de su fatídica aventura. Quería hacer por mí lo que no pudo hacer por ella. Era como si Dios lo hubiera enviado a esta mujer poseída por el diablo. Mujer en la que me había convertido. Compartimos nuestras vidas a través de conversaciones interminables. Ese día continuó a través del sencillo pero delicioso almuerzo que preparó para nosotros y la cena en un buen restaurante. Esa noche, cuando me llevó a casa, me sentí como si estuviera con un viejo amigo. Él dijo que se sentía igual. Cuando llegamos a mi entrada, saltó y me abrió la puerta.
Dejó su auto encendido mientras me acompañaba a mi puerta. Estaba confundida. Le pedí que estacionara su auto en el garaje y se quedara conmigo por la noche. Dijo que no podía cambiar tan rápido. Dijo: participé en tu profanación anoche y ahora seré tu amante esta noche. Quiero ser tu amante. Pero quiero que suceda cuando te calmes y entiendas todo lo que pasó. Lo vi alejarse en su auto y fue como despedirme de mi mejor amigo. Básicamente, él dijo que me salvó. Sí, participó en ese acto de amor, pero yo también. Puede que me haya convertido en una víctima a medida que los eventos progresaban. Pero al principio, fui una participante dispuesta. Una cosa es que viví mi fantasía y no quedó nada de ella en mi corazón y cerebro. No más fantasías para mí. Quiero la realidad, sea cual sea. Luego vino otro día vital. Ese fue el día en que Anna me llamó para decirme que Maxil estaba mejorando. Esa noche, movió sus tobillos y dedos de los pies. También podía sentir toques en sus piernas. Los médicos le dieron muy buenas posibilidades de una recuperación completa. Recuperación completa. No podía ser mejor. Estaba tan feliz como podía estar en meses. Maxil está genial, y yo estoy de vuelta en mi pequeña casa. Dios está en el cielo y todo está bien en la tierra. Lo único que me molestaba era que Anna dijo que había tratado de llamar a su padre varias veces para darle la buena noticia. Pero tanto su teléfono de casa como su celular iban al buzón de voz. Dejó mensajes, pero no hubo respuesta de él. Era extraño. Decidí pasar por la vieja casa en mi camino al trabajo. Su camioneta no estaba estacionada en el jardín, pero lo que me impactó fue el letrero de "Se vende" en el césped. Llamé a Dolly. Ella tampoco pudo contactar a su padre, pero estaba tan sorprendida como yo al ver el letrero de "Se vende". Especuló que algunos niños podrían haberlo puesto allí como una broma o que la agencia inmobiliaria lo había colocado por error. Guardé el número de teléfono de la agencia inmobiliaria en mis contactos del teléfono. Mientras hacía esto, recibí otro mensaje emergente. Decía: hoy llega la tercera y última maldición. Ahora mi día no era tan feliz. Cuando llegué al trabajo, llamé a la agencia inmobiliaria. Confirmaron que Tim Serman había autorizado a su hijo Jeremy a poner la casa en venta. La lista se completó hace 2 días. Con esta información, decidí hacer lo único que podía, reunir mis fuerzas y llamar a Jeremy. Podría decirme que me fuera, pero tenía que intentarlo. Llamé a su celular y me sorprendió al contestar. ¿Qué quieres?, gruñó. Jeremy, sé que me odias y tienes buenas razones, pero por amor a Dios, hijo, por favor dime por qué tu padre está vendiendo la casa y por qué no responde el teléfono. ¿Por qué necesitas esto, mamá? ¿Por qué piensas que esto te concierne? Lo dejaste por un tipo cualquiera. Olvídalo. Está bien, Jeremy, si el error que cometí nunca puede ser perdonado, si no puedes entender que nunca dejé de amar a ti o a tu padre, entonces quizás es como tu padre siempre decía. Si necesitara saber, me lo habrían dicho. ¿Recuerdas que él decía eso, verdad, hijo? Está bien, mamá. ¿Cómo piensas que eres responsable de lo que está sucediendo? Creo que deberías saber lo que hiciste. Ese hombre que dejaste después de todos estos años juntos, ese hombre que aún decías amar, ese hombre está muriendo, mamá. Está muriendo. Está en un hospital en Houston. Soy el único miembro de la familia aquí a su lado. ¿Cuándo pensaste que había muerto y se fue con alguien más masculino, cuando encontraste un amante para reemplazar a tu esposo que no trabajaba, alguna vez se te ocurrió que podría ser algo más que un mal momento? ¿Te vino a la mente la palabra enfermedad en tu ausencia? Lo traje aquí a Houston para que le quitaran la próstata. Cuando realizaron las pruebas preliminares, descubrieron que su enfermedad se había extendido. Era etapa 4. Cuando le pregunté al doctor sobre la magnitud de la propagación, me dijo que la lista de lugares a los que no había llegado sería más corta que la de los lugares a los que sí había llegado.
quizás por eso no puedes comunicarte con él. Mejor vuelve con ese hombre que te hace feliz en la cama. Papá ya no puede hacer eso. Tenías razón en ese momento. Es bueno que hayas encontrado a ese hombre. En ese momento, la coraza de Jeremy se rompió y comenzó a sollozar. Hijo, escúchame. Estoy camino a Houston ahora mismo. ¿Cómo llego al hospital? ¿Cuál es su número de habitación? Cuando Jeremy pudo hablar de nuevo, anunció que estaban regresando a casa. Se irán en unas horas. Tim se mudará a una residencia de cuidados especializados justo al lado de nuestra antigua casa. Se quedará allí hasta que muera. Los cuidados paliativos estarán para ayudarlo en sus últimos días. En cuanto a tu pregunta sobre la venta de la casa, mamá, él tuvo que gastar mucho dinero para comprar tu parte de la casa. La pensión alimenticia que recibiste también fue una carga, ya que también recibiste la mitad de todos sus bienes. Y como ya no puede trabajar, está vendiendo la casa para no dejarnos a nosotros, sus hijos, con enormes facturas médicas cuando se vaya. Espero que esto te haga feliz, mamá. Ganaste. Él perdió. Perdió en grande. Está tan bajo como puede estar. Y todo es gracias a ti, mamá. Sigue disfrutando de tu recién encontrada felicidad y déjanos en paz. Jeremy, escúchame y cree cada palabra que digo. Quiero que llames a la agencia inmobiliaria y canceles el anuncio. Quiero que lleves a Tim a casa, a su casa. Voy a tomarme tiempo libre del trabajo. Cuidaré de él las 24 horas del día en su casa. Estará en un hogar que ama y será cuidado por una persona que lo ama. Realmente lo amo, Jeremy. De verdad. No he ganado nada. He perdido más de lo que puedes imaginar. Me dedicaré a cuidar al hombre que me cuidó tan bien durante tantos años. Te lo prometo, hijo, en su casa. Tú y tus hermanas pueden venir y quedarse cuando quieran. Sus antiguas habitaciones estarán listas. Me encargaré de todo. Supongo que, como dijiste, todo es mi culpa. Lo sé. Es mi deber hacerlo por él y por nuestros hijos. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita. Usaré ese dinero del que mencionaste para hacer todo lo que pueda para que se sienta cómodo. Jeremy, ¿puedes hacer esto por él? Te lo suplico, hijo. Por favor, ayúdame a ayudarlo. ¿Tiene sentido, hijo? Sabes que lo tiene. Cuando Jeremy se calmó, dijo, gracias, mamá. Estaba rezando para que algo así ocurriera. Estaba rezando por un milagro. Nunca imaginé que, después de todo lo que sucedió, tú serías el milagro. Haré las llamadas a la agencia inmobiliaria. Agencia inmobiliaria y residencias de cuidado a largo plazo. Cancelaré ambas. Traeré a papá a casa. Gracias, mamá. Estaba sentado en el columpio del porche cuando Tim y Jeremy llegaron a la casa. Corrí hacia el coche y abrí la puerta del pasajero. Lo ayudé a salir del coche y caminé con él de la mano hasta los escalones del porche. Le costaba subir las escaleras, pero con mi ayuda, lo logró. Me sorprendió lo débil que se había vuelto desde la última vez que lo vi. Estaba sin aliento cuando finalmente se sentó en su silla favorita. Jeremy me mostró la bolsa de medicamentos que el hospital le envió a casa. Había 3 hojas de instrucciones sobre cómo y cuándo tomar los medicamentos. El primer paso era hacer que Tim se sintiera cómodo. Luego preparé bocadillos para él y Jeremy. Después de que Jeremy se fue, Tim y yo nos quedamos juntos en esta casa especial por primera vez en mucho tiempo. Hablamos como 2 viejos amigos que no se habían visto en muchos años. Teníamos mucho de qué ponernos al día. Finalmente, Tim se cansó y tomó una siesta. Mientras dormía, leí todas las instrucciones proporcionadas por los doctores. Estaba decidida a darle el mejor cuidado posible. Cuando llegó la hora de dormir, lo ayudé a acostarse. Sufría de un dolor de espalda intenso.
Le froté el ungüento que nos dieron en el lugar adolorido. Finalmente, pudo aliviar el dolor y quedarse dormido. Me metí en la cama con él. Quería estar allí por si necesitaba algo. Una noche, sentí que tenía problemas. Parecía estar en pánico. Lo toqué. Me miró y allí, junto a él, me agarró la mano. Se calmó de inmediato. Me sostuvo la mano hasta que se quedó dormido de nuevo. A medida que pasaban los días, nos volvimos tan cercanos como antes. Pasamos muchas horas felices recordando. Hablamos mucho sobre el pasado, pero nunca sobre el futuro. Nos sentíamos cómodos el uno con el otro como nunca antes. Éramos tan felices como podíamos ser dadas las circunstancias. Nos abrazábamos todas las noches. También hubo muchas horas en las que solo nos abrazábamos y llorábamos. Tal vez llorábamos por razones diferentes, pero nuestras lágrimas se fusionaban en un río de dolor, arrepentimiento y desesperanza. A medida que su condición continuaba deteriorándose, nos vimos obligados a comprar un andador. Unas semanas más tarde, compramos una silla de ruedas. Sabía que el tiempo se estaba acabando y desesperadamente quería llevar a Tim a la iglesia una vez más. Pero necesitábamos una furgoneta especialmente equipada para hacerlo. Visité a un concesionario que sabía que vendía vehículos especializados. Encontraron una furgoneta que era exactamente lo que necesitábamos. Era una de esas altas furgonetas Mercedes Sprinter que habían sido modificadas, incluyendo un elevador y otros equipos para acomodar una silla de ruedas. El vendedor no estaba seguro de si podrían aceptar la motocicleta como pago. Fue a hablar con su jefe sobre el asunto. Cuando regresó, dijo que el jefe ya estaba bajando hacia nosotros. Pero a medio camino, se dio la vuelta y regresó a su oficina. El vendedor supuso que su jefe debió haber recibido una llamada importante. Esperamos unos minutos al jefe. El vendedor nos ofreció café y donas mientras esperábamos. Hablar de sorpresas. Cuando el jefe se unió a nosotros, era Luke. Dijo, cuando vi quién era el cliente, me tomé un tiempo para pensar en la situación. Hice algunas llamadas y tengo una oferta para ti. Bromeé, oh, Luke, es tan inesperado. Pero lo acepto. Él sonrió y dijo, eso vendrá después, pero me gusta tu respuesta. Me contó que una de sus reglas era nunca rechazar una venta. Pero en mi caso, como conocía las circunstancias, hizo algunas llamadas y encontró una furgoneta perfectamente equipada que podría prestarme. Señaló que cuando sucediera lo inevitable, me quedaría atrapada con una furgoneta que no necesitaba. Además, perdería la Harley y el Mustang que amaba. Dijo que si aceptaba, no me costaría nada, sin importar cuánto tiempo me llevara a conseguir la furgoneta. Le dije, Luke, no tienes idea de lo feliz que estoy de haberte conocido. Sé que las circunstancias fueron terribles, pero al menos algo bueno salió de algo malo. Esto será muy bueno para Tim. Estaré eternamente agradecida. ¿Cómo hablamos tanto tiempo y no supe nada sobre cómo te ganas la vida? Bueno, Holly, tampoco sé nada sobre tu trabajo. Creo que teníamos cosas más importantes de las que hablar. ¿No crees que necesitamos hablar más? Cuando llegue el momento, hagámoslo. Lo abracé y le susurré mi respuesta al oído. Él sonrió. Cuando llegué a casa, le dije a Tim que había alquilado una furgoneta accesible para sillas de ruedas. Le dije que la usaríamos para ir a la iglesia el domingo. Me sorprendió cuando me dijo que no había ido a la iglesia desde el día que lo dejé. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras gritaba, ¿qué he hecho? Te he alejado de tu Dios. No, Holly, no te culpes. ¿Cuándo comenzaste el camino que eventualmente te alejó de mí? ¿Cuándo compraste una Harley y un Mustang? Cuando comenzaste a desafiar mi autoridad como cabeza de familia e incluso la palabra de Dios en la que se basaba, comencé a orar. Oré más fuerte que nunca. Oré por orientación para mantenerte cerca de mí y por la preservación de nuestra familia. El día que te fuiste, recé mi última oración.
Más precisamente, grité una oración a todo pulmón. Esta fue la oración que Jesús ofreció desde la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta fue la última oración que salió de mis labios. No he ido a la iglesia ni he rezado desde entonces mientras ya estábamos hablando de esto. Cuando me hablaste de las maldiciones, supe que fue mi rechazo lo que causó todo. Te culpas a ti misma, pero en realidad sufriste daños colaterales porque yo rechacé a Dios. Oh, Tim, no creo eso. Tu Dios nunca te daría la espalda así. Lo has servido bien durante todo el tiempo que te conozco. Es un Dios de amor. Holly, mírame. ¿Este cascarón de hombre parece un hombre amado por Dios? ¿Crees que siento su amor? Nunca me he sentido tan solo. He perdido tanto a ti como a Dios. Puede que me hayas perdido por un tiempo, pero estoy segura de que no has perdido a Dios, le dije. Entonces, de repente, me preguntó si era feminista. Realmente no quería aventurarme en aguas desconocidas. Eso podría ser contraproducente. Pero sabía que no podía ignorarlo. Le dije que era más una igualitaria que una feminista. No sé si existe tal cosa, pero eso es lo que creo. Estoy a favor de la igualdad en el matrimonio. Esa noche recé por primera vez en mucho tiempo. Le confesé a Dios que no sabía cómo asignaba puntos para entrar al cielo. Dije que si había acumulado algún punto por ser una esposa devota durante más de 20 años y criar a 3 hijos maravillosos, me gustaría que esos puntos se transfirieran a la cuenta de Tim. Admití que era mi culpa que él perdiera la fe. El domingo, de hecho, fuimos a la iglesia. Todos estaban tan felices de vernos. Nos recibieron con los brazos abiertos. Parecía que nunca nos habíamos ido. Conocimos al anciano. Era el sucesor del anciano Simpson. Tenía un nombre apropiado, ya que parecía muy joven. Era muy diferente en muchos aspectos a su predecesor. Fue bueno regresar a nuestra iglesia. Repetí la oración que dije el viernes mientras estaba en el altar de su iglesia, donde Tim y yo nos casamos. Nunca había rezado con tanta intensidad en mi vida. Cuando nos íbamos, vi a Luke. Estaba hablando con el anciano Jung. Tim estaba ocupado hablando con sus amigos, así que me disculpé y fui con Luke. El anciano Jung me vio y dijo, Holly, este es mi hermano mayor, Loser. Extendí la mano como si nunca nos hubiéramos conocido, pero Luke sostuvo mi mano entre las suyas mientras decía, hermano, esta es la mujer de la que te hablé. El anciano Jung dijo, lo entiendo completamente. Rezo a Dios para que los rodee a ambos con su perdón, amor y bendiciones. Aún no ha terminado con ustedes dos. Luke apretó mi mano, diciendo, espero que así sea. Cuando alguien más comenzó a hablar con el anciano Jung, me volví hacia Luke. Parece que hay muchas cosas que no sé de ti. ¿Le contaste cómo nos conocimos? Cada detalle. Holly me recordó que Dios obra de maneras misteriosas. ¿Puedes imaginar una forma más extraña o misteriosa de conocer a la persona con la que te casarás? Me preguntó. No, no puedo. ¿Entendí correctamente? ¿Acabo de recibir mi segunda propuesta de matrimonio del día? Cuando llegue el momento adecuado, lo haré bien. Mientras tanto, solo haz un espacio en tu corazón para mí. Ya lo he hecho, Luke. Ya lo he hecho. Con estas palabras, volví a Tim con una lágrima en la mejilla. En el fondo, sabía que pasaba de un buen hombre a otro. En el fondo, sabía que no merecía a ninguno de ellos. Estoy tan agradecida por los últimos 2 meses que Tim y yo pudimos pasar juntos en nuestro hogar familiar. Me alegra que los niños pudieran venir a menudo. Todos estuvimos juntos en el Día de la Independencia. La vista de los fuegos artificiales desde nuestra veranda fue magnífica. Era tan bueno volver a ser una familia. Sabía que el final estaba cerca. En mis pensamientos,
Imaginaba a toda la familia reunida al lado de la cama de Tim en nuestro hermoso hogar mientras él pasaba pacíficamente a los brazos de su Dios. No fue así cuando sucedió. Esa noche, Tim estaba en peor dolor que nunca. Le di la dosis máxima permitida de analgésico, pero no ayudó. De repente, no podía respirar. Tenía que hacer un gran esfuerzo para tomar aliento, luchando con tanta intensidad que se levantaba de la cama con cada intento de obtener oxígeno. Solo éramos los dos. La familia no era consciente de este desarrollo repentino. No podía verlo sufrir así. Salí al porche y llamé a nuestro médico de familia. Cuando escuchó lo que estaba pasando, envió una ambulancia para llevarnos al hospital. Me aseguró que harían que las últimas horas de Tim fueran cómodas. Llamé a Jeremy y le dije dónde estábamos. Él llamó a los demás. Cuando me permitieron entrar en la habitación de Tim, ya estaba recibiendo medicación a través de una vía intravenosa. Aún tenía dificultades para respirar, pero la medicación parecía calmarlo. Me permití preguntarme si habían encontrado un remedio milagroso para mejorarlo. Leí el nombre en la bolsa, era morfina. No era un remedio milagroso, pero sí una fuente de alivio muy necesaria. Unos minutos después, estaba durmiendo pacíficamente. Unas horas más tarde, toda la familia se reunió a su lado. El anciano Yang también estaba allí. Todos estábamos con él, preguntándonos si cada respiración que tomaba sería la última. Era casi como lo había imaginado, pero no en casa. De alguna manera, logró pasar la noche. Parecía que no quería dejarnos. Una de las enfermeras sugirió que le habláramos y le dijéramos que estaba bien dejarse ir. Me negué a hacerlo. No estaba bien. Quería que estuviera conmigo el mayor tiempo posible. A medida que los primeros rayos de sol brillaban a través de la ventana, sostuve su mano en la mía y juré que nunca lo soltaría. Y no lo solté. Lo sostuve hasta el final de su vida, que llegó unos 15 minutos después. La alarma sonó y todos miramos el monitor cardíaco. Mostró una línea recta. Me quedé con Tim hasta que vinieron a llevarse su cuerpo. Mientras lo llevaban, juro que vi algo salir de su cuerpo y volar por la ventana. Corrí hacia la ventana y lo vi volar. Hizo un lazo hacia nuestra antigua casa y luego se elevó directamente hacia arriba. Lo observé elevarse y le dije adiós, volando, mi amor. Vuela hacia un lugar mejor donde realmente te aprecien. Vuela lejos. A través de mis lágrimas vi entrar a Luke en la habitación. Se acercó a mí y me abrazó, secando mis lágrimas, y se quedó a mi lado mientras seguía mirando por la ventana. Si hubiera tenido unos buenos binoculares o un pequeño telescopio, podría haber visto la casa donde nuestra pequeña familia era tan feliz. Pero sabía que nunca más sería un lugar de felicidad para nosotros. No era la casa la que proporcionaba nuestra felicidad. Era la familia que vivía y amaba dentro de sus paredes. Era la risa que resonaba en los pasillos, los recuerdos que todos atesoraban. Era la alegría que irradiaba de cada ventana, un mundo que impregnaba cada rincón. Sobre todo, era el hombre que lo hacía todo posible. Ahora solo es la casa. Me sacaron de mis pensamientos cuando mi iPhone hizo un sonido. Conocía ese sonido. Anunciaba una nueva ventana emergente. Era lo último que quería ver. Mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono. Miré el mensaje. Eran solo 3 palabras. Simplemente decía, se acabó. ¿Qué piensas de nuestra historia hoy? Me parece que la esposa en esta historia estaba absolutamente equivocada. El marido tiene razón porque no hizo nada malo a su esposa y ella hizo todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios hasta los nuevos videos.